Bueno, vamos a continuar con definiciones básicas de las cinéticas microbianas. Cinéticas microbianas, parte 3. Hoy vamos a ver velocidades específicas de velocidades de crecimiento, consumo y producción de metabolitos, que son las que se representan con las R's. Y bueno, ya habíamos visto varias definiciones, lo que es la biomasa, sustrato y producto netos, que se representan con letras mayúsculas, y el volumen del bioreactor, que también va con mayúsculas. Las unidades de los anteriores, biomasa, sustrato y producto, va en unidades de masa. Nada más que dices masa de qué. Kilogramos de célula, gramos de célula, etc. El volumen va en litros y las densidades o concentraciones, ya seas, también hay de células, de biomasa, biomasa, sustrato y producto. Y es igual a las anteriores, las mayúsculas, las absolutas, solo que sobre el volumen. Y bueno, entonces ahorita toca turno. No, cierto, también ya habíamos visto lo que son las velocidades de crecimiento, las absolutas, que es entonces el incremento en la biomasa con respecto al tiempo. Y también habíamos visto que también el consumo de la biomasa con respecto al tiempo, consumo del sustrato con respecto al tiempo o producción del metabolito con respecto al tiempo. Y son las R's mayúsculas, subíndice, la variable que se está estudiando también en mayúsculas. Bueno, pues hoy vamos a hablar, pero de la minúscula, de los mismos rendimientos, pero ya en minúsculas, o sea, las concentraciones. Bueno, entonces vamos a hablar del rendimiento celular o crecimiento volumétrico. Es el crecimiento celular, pero medido por unidad de volumen. Es decir, es el incremento en el número de células que ocurre en una unidad de volumen estudiada. Y bueno, entonces, si tienes una célula ahí suspendida en un volumen dado, y ya después vas a ver cuántas células va a haber ahí también suspendidas en esa misma unidad de volumen que estés estudiando. Eso es el crecimiento volumétrico. Y bueno, se representa también, bueno, ese es el rendimiento celular, se representa con la R minúscula, X subíndice minúscula, no X minúscula en subíndice. Y entonces esto es igual a la derivada de la concentración de células con respecto al tiempo, o bien expresado en deltas queda así, o ya en forma diferencial queda así. Entonces, también se puede traducir como la productividad celular por unidad de volumen. También expresado en deltas. Y bueno, el rendimiento también se puede calcular como la productividad entre el volumen. Vamos a ver un ejemplo. 1. Suponga que usted trabaja en una empresa que produce levadura para panificación. Dicha empresa cuenta con un bioreactor de 1200 litros, el cual puede producir desde su inoculación 0.1 kilogramos de célula hasta que se complete el lote en 10 horas después de su inoculación, se logran recuperar 8.2 kilogramos de levadura. Entonces, calcular la productividad volumétrica. Entonces, ya nos están dando el volumen, nos están dando la diferencial de células y nos están dando el tiempo. Entonces, podemos calcular todo. Datos, volumen, 1200 litros. El tiempo es de 10 horas. La biomasa inicial es de 0.1 kilogramos. La biomasa final es de 8.2 kilogramos. Entonces, calculando la velocidad, es la final menos la inicial entre el tiempo y el volumen. Entonces es 8.2 menos 0.1 entre 10 y todo eso entre 1200. Y entonces esto nos da de 0.00, bueno, 6.75 por 10 a la menos 4 kilogramos por litro por hora. Ya pasado a gramos, multiplicamos nada más por 1000 y nos queda de esta manera. Vamos a hacer otro ejemplo de este mismo. Bueno, más bien vamos a verlo porque ya está hecho. Ejemplo 1B. Una industria debe cumplir con un pedido de 5 toneladas de levadura destinado para hacer proteína de alimentación animal al mes. Estas 5 toneladas son al mes. Para ello cuenta con un bioreactor de 10 metros cúbicos y se toman como 20 días hábiles al mes. Entonces, la pregunta es, ¿qué rendimiento diario se requiere para que se pueda cumplir con esta meta? Entonces, el rendimiento es igual a las 5 toneladas, que es lo que nos están pidiendo, entre los 10 metros cúbicos.
y tomando el intervalo de tiempo que son de 20 días y vamos a transformar la tonelada de célula a gramos de célula porque es más factible medirlo en gramos de célula cuando estás hablando ya de rendimientos volumétricos. Entonces, sobre tonelada, y bueno, entonces una tonelada es 1.000.000 de gramos. Y los metros cúbicos los vamos a transformar a litros. Y entonces nada más nos queda 5 entre 10 es 0.5, entre 20 pues son 5 milésimas, aquí 1000 con 1000 se cancela por y ya nos da 25 gramos de célula por litro por día, es lo que necesitamos producir si tenemos un bioreactor de 10 metros cúbicos. Entonces entonces el bioreactor, si es de 10 metros cúbicos, estaría produciendo esto mismo, pero por 10,000 serían 25 kilogramos. No, 250 kilogramos al día, lo que se estaría produciendo. Bueno, entonces también existe esto mismo, pero para el sustrato. El consumo el consumo matemáticamente se mide como la velocidad con la que desaparece el sustrato y es la RS mayúscula, subíndice mayúscula también. Entonces, ya lo habíamos visto. El consumo volumétrico ahora es la misma, pero en minúsculas. Y flotando ahí en el medio de cultivo podemos tener grasas y aceites, podemos tener carbohidratos, podemos tener péptidos y otras cosas. Bueno, sales minerales también. Entonces, supongamos que tenemos un bioreactor que tiene estas tres cosas, grasas y aceites, carbohidratos y péptidos. En el tiempo cero tienes así todo saturado el bioreactor. Después de un intervalo de tiempo 1, los carbohidratos son lo primerito que desaparece porque es lo más fácil de digerir. Después de un intervalo de tiempo 2, pues ya empiezan a desaparecer los péptidos y después de un intervalo de tiempo 3, pues ya también empiezan a desaparecer las grasas, hasta que finalmente pues ya no queda nada, ¿no? Entonces, normalmente se van consumiendo primero los carbohidratos, luego los péptidos y finalmente las grasas, más o menos en ese orden en casi cualquier bioreactor. Bueno, entonces para su estudio, la velocidad de consumo volumétrica de consumo de sustrato es igual a menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo. También se puede expresar con deltas y pues en la forma de diferencias. Y como este es menos porque se está desapareciendo el sustrato, entonces también podemos invertir estos dos, que normalmente en una delta es final menos inicial. Bueno, pues aquí va a ser inicial menos final para que quede de esa manera. Y también se puede calcular como el RS mayúscula sobre B y también de esta otra manera. Y bueno, entonces, si tenemos un bioreactor que tiene un volumen dado, a este está entrando un flujo y ese mismo flujo es el que está saliendo para que el volumen permanezca constante. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Cuando se trabaja con aguas residuales, la carga suele medirse como el cambio de DQO, el cual se mide en miligramos de oxígeno sobre litro. El DQO es la demanda química de oxígeno, para alguien que no esté tan familiarizado, y es cuánto oxígeno requiero para degradar la biomasa, la materia orgánica que tengo ahí suspendida. Y bueno, para calcular la cantidad neta de sustrato digerido por unidad de tiempo se debe multiplicar por el caudal de flujo. Y entonces el RS es igual a la diferencial del DQ por el flujo. Cuando un caudal converge en un tanque de almacenamiento, el contenido del tanque se diluye. Y el factor de dilución D, el factor de dilución que se representa con la letra D mayúscula, se calcula como el cociente del volumen entre el caudal. Entonces, la dilución es igual al flujo entre el volumen. Y el tiempo que tarda en llenarse el tanque es el inverso a la dilución, también llamado tiempo de residencia. Y es más o menos cuánto tiempo va a tardar en intercambiarse todo el volumen que tenemos ahí. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Una planta de tratamiento de aguas negras de un hotel reduce su carga desde 3000 DQO hasta 100 DQO. De un caudal de 1200 litros por hora, el digestor es de 24,000 litros. Y entonces la pregunta es, ¿qué remoción volumétrica tiene dicho digestor? Bueno, como saben, como quizás hayan escuchado o deberían saber, la mayoría de las industrias y hoteles no pueden descargar directamente
al agua del municipio sus aguas negras, porque hay un límite máximo que deben de cumplir. Normalmente son 50 o 100 DQOs para que se pueda desechar directamente. Entonces, por eso la mayoría de las industrias y la mayoría de los hoteles debería de tener un digestor para reducir el DQO antes de descargar. Y bueno, porque de hecho en muchos países se castiga la carga con la que se está descargando. Nada más que aquí en México creo que todavía no se hace eso. Bueno, entonces, el volumen es de 24,000 litros. El tiempo que vamos a trabajar es de 10 horas, que es lo que va a trabajar la planta por día. El DQO inicial es de 3,000, el DQO final es de 100. Y entonces vamos a calcular el cambio en el DQO, que es igual a la resta, la diferencia de estos dos, por el flujo. Y entonces, utilizando esa fórmula, entonces es 3,000 menos 100 por 1,200. Y esto nos da, pues, la pequeña cantidad de 3.48 millones. Entonces, calculando la misma, pero volumétrica, la velocidad de consumo volumétrico es igual a esto entre los 24,000 litros. Y entonces nos arroja que esto se está consumiendo a una velocidad de 145 miligramos de oxígeno por litro por hora. Y bueno, la velocidad de producción del metabolito también se puede calcular de la misma manera. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es la producción del metabolito, es la mayúscula, es la cantidad absoluta entre el tiempo. Y bueno, entonces, es la cantidad de metabolito de interés que se sintetiza por unidad de tiempo en un volumen definido. Y entonces queda definido de esta manera. O esta otra en su forma diferencial, ya que todas son prácticamente equivalentes. Y va siendo también la absoluta entre el volumen. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. La fermentación de la cerveza se realiza en 6 días. Bueno, algunas, otras llevan hasta meses, dependiendo de la cerveza. Y llega a alcanzar hasta 6% de volumen de alcohol. Si suponemos que la biosíntesis del etanol es lineal con respecto al tiempo, lo cual tampoco es, calcular el rendimiento o la productividad volumétrica que va a tener. Entonces, para esto, los datos con los que debemos de contar es la densidad del etanol, que es de 0.789 gramos sobre mililitro. La cantidad de producto inicial es 0, porque normalmente al iniciar la fermentación de la cerveza no hay alcohol. Y la cantidad de final de producto es de 6%. Esto se traduce como 6 mililitros de alcohol en 100 mililitros de cerveza. Y el tiempo que estamos estimando es de 6 días. Entonces, transformando unidades, 0 transformado en mililitros sobre litro, sigue siendo 0. Estos 6 mililitros, 6 mililitros en 100 mililitros es igual a 60 mililitros por litro. Y esto es igual, 6 días son 144 horas, porque las bacterias sí no descansan, esas sí, bueno, en estos casos son levaduras. Y entonces, para calcular el rendimiento volumétrico son 60 menos 0, dividido entre el tiempo. Y multiplicado nada más por la densidad, para que se pase a gramos. Y entonces ya el producto de 60 entre 144 por 0.789 me da de 0.3287 gramos de etanol que se están produciendo por cada litro de cerveza en cada hora, suponiendo que va siendo lineal esto con respecto al tiempo. Y entonces ya así a manera de resumen, los rendimientos o velocidades de consumo o aparición son el cambio de la concentración con respecto al tiempo, y sus fórmulas son estas. Para la biomasa, para el sustrato y para el producto. Son muy similares a las que habíamos visto. Las unidades más usadas para expresar los rendimientos, en estos casos, esto es gramo de célula por litro por hora, este es gramo de sustrato por litro por hora, y este es gramo de producto por litro por hora. Y bueno, pasado a otras unidades, esto nos da lo podemos poner en kilogramos sobre metro cúbico, también estos y estos otros. Y ya para terminar, vamos a ver, no, ya no, ya hasta aquí terminábamos, estaría arriba. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, cinéticas microbianas, parte 4. Ahora sí, las velocidades específicas de crecimiento, lo que es la mu, QX mayúsculas y minúsculas, o QX mayúsculas y minúsculas,
y el tiempo de duplicación. Bueno, ya habíamos visto las definiciones, estas como las acabamos de ver, las voy a pasar, de lo que son las cantidades absolutas de biomasa, sustrato y producto. Que también existen las volumétricas. Estas son las unidades de cada una de ellas. Existen también lo que es el rendimiento. Ahorita nada más vamos a ver pura biomasa, porque ahorita se va a complicar. Y el rendimiento volumétrico. Bueno, este se llama más productividad, no rendimiento. Y a este se le da el nombre de rendimiento. Es volumétrico, o productividad volumétrica. Pero bueno, entonces hoy vamos a pasar a la velocidad específica de crecimiento, que se puede expresar cuando es volumétrica con minúsculas o cuando es absoluta con mayúsculas. Y bueno, es el cociente de la velocidad de crecimiento entre la biomasa neta. Otra definición es que es el cociente de la velocidad volumétrica de crecimiento entre la densidad celular. Entonces, entre la biomasa, es la velocidad de crecimiento entre la biomasa neta, es cuando vamos a calcularla con las letras mayúsculas. Y la velocidad de crecimiento volumétrica entre la densidad celular, es cuando la vamos a calcular con minúsculas. Realmente, para fines de todo el curso, vamos a estar trabajando únicamente con las minúsculas. Ya las mayúsculas no las vamos a seguir trabajando nada más porque no son tan utilizadas para los cálculos matemáticos. No son tan útiles matemáticamente hablando. Más bien para el análisis de las cinéticas. Y de hecho, en la inmensísima mayoría de los artículos y tesis, pues, van a encontrar ustedes que se reportan principalmente estas. Y de hecho es la MIO, la QX ya es demasiado reciente. De hecho, a muchas personas de avanzada edad este término no les gusta, pero ya está entrando está introduciendo, no es así como que ya desplace a la MIO, pero se está introduciendo este término para que cuando lo encuentren no se vayan a sacar de onda. Y bueno, entonces, la velocidad específica de crecimiento, que se refiere como MIU o QX minúsculas, es el cociente de la velocidad de crecimiento volumétrica entre la densidad. Y entonces hay una fórmula para su cálculo. Y es, ay caray, está doble. Y es esta. Entonces es la velocidad volumétrica de crecimiento entre la densidad celular. Y esto es igual a la derivada de la biomasa con respecto al tiempo. De hecho, derivada de la concentración celular con respecto al tiempo entre la concentración celular. Y bueno, entonces, tomando nada más esta igualación de esta parte con esto, nada más, con toda esta derivada, entonces esto es una ecuación diferencial y como tal se puede integrar. Entonces, haciendo el producto, 1 por dx es igual a dx, delta t, la diferencial del tiempo por x, pues queda igual. Y entonces lo que vamos a hacer es que esta la vamos a pasar multiplicando para acá y ya nada más nos va a quedar esto entre esto. Y como tenemos de este lado la derivada de la función entre la función original, entonces para su integración esto requiere de un logaritmo. Más bien el resultado de esto va a ser un logaritmo. Entonces, como habíamos mencionado, los delta t, cuando el tiempo es igual a 0, pues se puede decir que va desde 0 hasta delta t o simplemente un tiempo llamado t. Aquí sí no puede ser la biomasa igual a 0. Aclaro y repito, la biomasa inicial no puede ser igual a 0. No vamos a estar trabajando con generación espontánea, ni magia, ni creacionismo, ni nada para las fórmulas. Y la biomasa final, esa sí pues ya tiene un valor dado. Y bueno, entonces, la integral de esto, pues, como les había anunciado antes, es igual a un logaritmo. Y entonces es logaritmo natural de la concentración final de células entre la concentración inicial de células, la integral de esta parte. Ahora, por otra parte, las velocidades específicas de crecimiento, pero ya calculadas con mayúsculas, entonces estas es el cociente de la velocidad de crecimiento entre la biomasa absoluta que tenemos ahí en el bioreactor. O sea, toda la masa ya cuantificada. Y entonces, como a veces cuantificar toda la masa es medio latoso, por eso esta otra fórmula casi no se utiliza para calcular las velocidades. Y bueno, entonces esto es igual al rendimiento
No, esta es productividad. A la productividad entre la biomasa absoluta. Y entonces esto es igual nuevamente a las derivadas. La derivada de la concentración de biomasa con la cantidad neta de biomasa con respecto al tiempo entre la biomasa neta. Y entonces, nuevamente podemos aplicar una integral. Esta, aunque parece m, bueno, es una mu, pero mu mayúscula. Entonces, por eso parece m, pero es una mu. Por eso la otra es una mu minúscula. Bueno, entonces, la mu mayúscula es igual a la derivada de la biomasa entre el tiempo por la biomasa. Nuevamente pasamos la derivada del tiempo multiplicando a la mu y integramos, aplicamos exactamente el mismo criterio para integrar. Nuevamente esto, cuando lo integremos, va a ser un logaritmo, lo que nos resulte, logaritmo natural, quedando de esta manera. Y bueno, las dos formas de calcular las velocidades específicas de crecimiento solo coinciden en el resultado cuando se trabaja a volumen constante. Cuando mu mayúscula es igual a mu minúscula, es únicamente cuando el volumen permanece constante. Y entonces aquí ya viene un detalle, porque en el segundo parcial vamos a estar trabajando cuando el volumen no sea constante, cuando estén llenando el tanque, lo estén vaciando o cualquier otra cosa. Y entonces, aquí es donde viene un drama para calcular esta. Ahí ya es completamente, no completamente imposible, es muy latoso, es muy latoso. Entonces, por eso, calcular esta es muy difícil, nos vamos a trabajar siempre con la mu minúscula. Y bueno, punto y aparte, vamos a ver un nuevo concepto que se llama tiempo de duplicación. ¿Qué es el tiempo de duplicación? Es el tiempo en el cual se duplica la biomasa. Es decir, el tiempo en el que tarda la célula en dividirse. Entonces tenemos una célula y con sus lentes oscuros y todo, y esta se va a dividir generando el doble de células. Y entonces pasamos desde una cantidad n de células a otra cantidad dada. Lo podemos trabajar como células absolutas o la densidad celular. Entonces, esta es la diferencia. Cuando veamos células absolutas así contenidas, es n mayúscula, y también cuando es n minúscula es cuando es densidad celular. Pero la n se mide en número de células por litro y x se mide en gramos de células por litro. Igual esta, entonces es gramos de células totales y este es número de células totales. Y bueno, entonces pasamos desde una cantidad n hasta una cantidad 2n. Como las células se dividen exponencialmente, su crecimiento se suele medir en unidades logarítmicas. Entonces, si inicialmente tenemos una cantidad n de células, para pasar a la cantidad 2n va a pasar un intervalo de tiempo. Y para pasar a una cantidad 4n va a pasar exactamente el mismo intervalo de tiempo que pasó desde 1 hasta 2. Y en el mismo intervalo de tiempo vamos a pasar a 8 y luego 16 y así sucesivamente. Y vemos que este intervalo de tiempo es igual a este, y es igual a este, y es igual a este otro. Sin embargo, la biomasa no aumenta linealmente, sino de manera exponencial. Y esto pues ya se habían percatado mucho todos los investigadores de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1949, Monod publicó un artículo donde detalla las fases del crecimiento microbiano. Vean, de 1949. O sea, digamos que nuevo esto no es. Y las fases del crecimiento microbiano en escala logarítmica son los siguientes. Está la fase lag, está la fase de aceleración, la fase de crecimiento logarítmico, la fase de retardación o desaceleración, la fase estacionaria y la fase de muerte. Ya visto en escala lineal, entonces vemos que en el eje de las Y tenemos la biomasa medida en gramos sobre litro o número de células o unidades formadoras o número de unidades formadoras de colonia. En el eje X tenemos el tiempo. Y entonces en la fase de, en las distintas fases tenemos distintos comportamientos. En la fase lag, esto lo voy a hablar más adelante. Espérenme, en la fase de muerte las células prácticamente ya no se dividen y la población disminuye rápidamente. Empiezan a morirse.
Pero bueno, entonces vamos a ver cada una de las fases, menos la de muerte, porque no nos interesa ya. Bueno, sí la vamos a ver, pero no ahorita, ni en las siguientes 3, 4 clases que siguen. La fase logarítmica. En la fase... Ay, perdón, pensé que iba a hablar de todas. Se me fueron las cabras. No, entonces nada más voy a hablar de la logarítmica, ¿no? Entonces las menciono. En la fase lag, las células, prácticamente no crecen. Lo único que van a estar haciendo es modificar su maquinaria enzimática para que puedan degradar el sustrato de la manera más rápida posible. En la fase de aceleración, como las células, aunque no están bien coordinadas, la mayoría de ellas ya empezó a dividirse, aunque hay un remanente que no se quiere dividir todavía, y esas que están en la fase de aceleración ocasionan que el crecimiento no sea lineal en unidades logarítmicas. En la fase logarítmica o la fase log, aquí vemos que las células aumentan su número exponencialmente y ya prácticamente todas las que se van a dividir se están dividiendo. No hay ninguna que se le prendan las pilas de, sí, yo también le entro. O ninguna de, no, ya me aburrí, sino que más o menos prácticamente el grueso están sincronizadas y se están dividiendo. Las que no se van a dividir siguen sin dividirse y ya no lo van a hacer, y las que se van a dejar de dividir todavía lo están pensando. En la fase de retardación, aquí ya algunas células ya dejaron de dividirse, pero no el grueso. Entonces, por eso vemos que todavía hay crecimiento, pero ya más moderado. En la fase estacionaria pueden suceder dos cosas. No hay crecimiento, o bien el crecimiento es igual a la muerte. Y aquí en la fase de muerte, aunque haya crecimiento, pues la muerte le gana y pues por eso disminuye el número de células. O bien no hay crecimiento y sí hay poquita muerte y con eso se logra disminuir la población. Y bueno, entonces vamos a hablar acerca de la fase logarítmica en los 5 minutos que nos quedan de video. En la fase logarítmica nosotros vemos aquí esto está en escala exponencial y vemos cómo esto forma una línea recta o casi en lo que es la fase logarítmica cuando está creciendo. Prácticamente es una línea recta y como toda línea recta tiene una pendiente. Y esa pendiente es mu, ya sea mayúscula o minúscula. Si es mayúscula, pues la vamos a calcular de esta manera. Logaritmo natural de x2 de xf entre x0. Si es con número de células, quedaría de esta manera. Y entonces, utilizándola, como esto no tiene ordenada al origen, la fórmula de esta recta es y es igual a mx. Y entonces la pendiente es igual a delta y entre delta x. Y entonces aquí tenemos el intervalo de y que va avanzando y aquí vemos el intervalo de x que va siendo el tiempo que va avanzando. Entonces esto es delta x y esto es delta y. Y entonces para calcularlo, esto va a ser el número inicial de células, el número final de células, donde entonces en el eje de las x tenemos el tiempo y en el eje de las y vamos a tener el número de células. Y entonces el delta y es igual al logaritmo natural del número final de células menos el número inicial de células. Recordemos que una resta de logaritmos se puede transformar en una división sin problemas, por lo que entonces la pendiente se puede calcular como logaritmo natural del número final de células menos el logaritmo natural del número inicial de células entre el intervalo de tiempo que está estudiándose. Y es por esta razón entonces que la velocidad de crecimiento mu se representó originalmente con la letra m, porque viene de la pendiente, de la famosa fórmula de la pendiente, nada más que les gustó escribirlo en griego y pues utilizaron la mu, pero bueno, como les había mencionado, es mu mayúscula o mu minúscula, la que quieran, pero es una mu. Originalmente, actualmente ya con la entrada de nuevas Qs, que son las que vamos a ver la otra clase, pues ya ya está entrando un poquitito en desuso usar la mu, porque tiene otras características, bueno, para juntarla con las otras velocidades específicas de crecimiento que vamos a ver. Pero bueno, entonces eso es de dónde sale la nomenclatura de mu, y sale de las fases de crecimiento que dio Monod, y es precisamente nada más la fase log lo que estudiamos,
Y es pues la manera tradicional de calcularla. Y vemos que prácticamente esto pues es lo mismo que esto. Ya nomás pasa dividiendo y tan. Y entonces vamos a hacer entonces ahorita en el siguiente video ejercicios con mu.